Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, este vídeo es la continuación, segunda parte del vídeo sobre las fases, que a su vez se integra dentro de la lista de reproducción de planificación. Ya dije que hay que distinguir claramente la planificación a gran escala frente a la organización a pequeña escala. Y dentro de la planificación había dos aspectos a conjugar básicamente. Uno era el sistema de arrastre, del que hablaré más adelante en otros varios vídeos, y luego un segundo elemento que es del que empecé a hablar en el último vídeo y que es el que continúo hoy, que es las fases de la oposición. Bien, comenzamos. Y decíamos en el anterior vídeo, decía yo, no decíamos, no sé por qué hablo en plural, era yo en realidad. Siempre defiendo para los cantes orales que no hay que utilizar el plural majestático, pero bueno, de eso en otra ocasión. Decía en el anterior vídeo que el concepto de fase se entiende básicamente, este tío probó las oposiciones. El concepto de fase se entiende básicamente como tiempo, distribución temporal, ¿vale? Tenemos fase 1, fase 2, fase 3. Y ya expliqué cómo era partir nuestro tiempo en 3. Y a su vez tener en cuenta, como tenemos que administrarnos, que el mayor porcentaje de tiempo, tanto como el 80% del tiempo disponible, lo pasaremos en la fase 2. Y allí hablábamos sobre porcentajes, tiempo, pusimos un ejemplo teórico, pero hoy quiero desarrollar esto porque evidentemente se plantea, una vez hecho el examen, una vez transcurrido ese tiempo teórico ideal, que podía ser un año, como que podía ser lo que fuere, ¿qué pasaba? Y dije en el anterior vídeo que efectivamente podían ocurrir varias cosas. Podían ocurrir además que por el tipo de oposición haya que hacer otro examen, otro ejercicio, bien sea un segundo examen teórico, o bien por la lectura, o bien puede ser el primero test y ahora pasamos a hacer un examen de desarrollo oral, lo que fuere. Es verdad, hay oposiciones que tienen varios ejercicios que se van siguiendo en el tiempo. O bien podría ocurrir otra cosa. Podría ocurrir sencillamente que no hubiera ido todo lo bien que cabía esperar. Y no pasa nada. Sobre esto ya hablaremos otra vez. Sobre qué pasa cuando uno no obtiene los resultados que pretende obtener. Y tened en cuenta que el resultado no necesariamente es aprobar. Hay veces que aunque no se apruebe, es un éxito porque significa evolución. Ya sé, queréis aprobar y lo queréis rápido, como todo el mundo. Pero muchas veces, como decimos, esto es a largo plazo, bastará con haber adquirido y atesorado experiencia, que ya será un logro. Pero bien, ¿qué ocurre en ese momento? Pues entonces volvemos a hablar de las fases. Y entonces es la fase 1, cuando además la vais a ver ahora de otra forma. Ayer os dije que la fase 1 era la fase de aproximación, de inicio, comprar los temarios, los rotuladores, qué bonito que es el mundo, hay que ver, jaja, todavía tengo los codos de color rojo que terminarán finalmente poniéndose de color azul, igual que la chaqueta, pero de momento todo es rojo y toda la vida es bella y tal y que cual. Y llega un punto en que, claro, eso va cambiando. Pero si estamos hablando que esta fase de inicio es una fase de aproximación y que va a durar poco tiempo, luego eso va incrementándose, ¿vale? La montaña rusa poco a poco se va convirtiendo en más empinada y ya venía la fase 2. Pero evidentemente, si hemos terminado ese ciclo, lo que tenemos que hacer es volver a colocarnos en la fase 1. Es decir, hicimos fase 1, fase 2, fase 3, examen, suspendimos o no suspendimos, pero tenemos otro ejercicio, da igual aquí cualquiera de las dos alternativas, ¿qué hacemos? ¿Seguir en fase 3 hasta que nos muramos? Pues no, evidentemente se impone un reseteo y un cambio de ciclo, volver otra vez a la fase 1. Porque la fase 1, y esto es de lo que quería hablar hoy, además de ser la fase de inicio, además de ser el momento de aproximación, de acercamiento, es también la fase de reseteo cada vez que tengamos que empezar de nuevo. Bien sea, como dije, porque no obtuvimos los resultados que quisimos y seguimos opositando a ver si a la próxima, o bien, sencillamente, pues porque tenemos otro examen a X tiempo vista y hay que volver otra vez poco a poco. Porque después del esfuerzo que implica la fase 3, después de haber estado dándolo todo, después de haber muerto y haber resucitado, evidentemente la fase 1 tiene que ser otra vez poco a poco de aclimatación, de acercamiento, de aproximación. Por tanto, la fase 1 no solamente es el inicio de la oposición. La fase 1 no solamente es el opositor novato. La fase 1 también puede ser para un opositor muy experimentado que vuelve otra vez a empezar el ciclo, porque, como hemos dicho, si las fases en definitiva es trazar estrategia, pues habrá varias veces a lo largo de esta guerra que haya volver a replantearse la estrategia. Así que
Volveremos otra vez a la fase 1 cada vez que hayamos por la fase 3. Cada vez que hayamos pasado y terminado la fase 3, se impone volver a la fase 1. Es decir, otra vez con calma. No puedo seguir dando todo lo que daba durante la fase 3. Me podría quemar. Ahora toca otra vez poco a poco tirarnos un tiempo. ¿Cuánto? Madre del Cordero, the Mother of the Lamb. ¿Cuánto tiempo? Pues el que haga falta para llegar a completar más o menos otra vez esta estrategia. Depende del tiempo que tengamos hasta el próximo examen. Acordaos lo que dije en el otro vídeo, no lo voy a repetir ahora. Tenemos esos porcentajes, pues si no tienes un año, sino que tienes meses, que son 5 o 6, pues aplica los porcentajes que te di. Recuerda, 80 para la fase 2, 10 fase 1, 80 fase 2, 10 fase 3. Pues aplícate esos porcentajes para marcarte la nueva estrategia que vas a seguir a partir de ese momento para saber cuánto tiempo has de colocarte o situarte en esta nueva fase 1. Vuelta a estrenar la fase 1, que ya no como fase novedosa. La mayor parte del tiempo, y ahora borrad todo eso, vamos a hablar de la fase 2, la mayor parte del tiempo vas a estar en la fase 2. Evidentemente la fase 2 es, digamos, la fase de entrenamiento básico, es la fase de trabajo básico que con todo es bastante incómoda. No olvidemos que el concepto de fase siempre lleva aparejado cierta incomodidad. Ya sé que esto es un mensaje que no es muy agradable, que a muchos no les gusta escuchar, lo siento, pero yo transmito la verdad. Generalmente opositar hace que nos sintamos un poco incómodos a nivel temporal. Generalmente tendremos siempre la sensación de que hay que echar más horas o de que no se llega a los temas. Siempre uno se siente incómodo, agobiado. Es uno de los aspectos más negativos de la oposición. Qué tontería. Esto yo creo que, por más digo que a algunos no les guste, yo creo que todos los que estáis ahí, que sois opositores que ya sabéis de qué va esto, sabéis perfectamente de qué os hablo. Entonces, la fase 1, pues al menos admitimos que ahí sí nos queda tiempo para hacer otras cosas en la vida, pero ya con la fase 2, pues nos queda poco. Nos debe todavía, eso sí, todavía debe quedar algo. Tenemos que tener algo de aire. La fase 2 implica mayor esfuerzo, mayor intensidad, pero todavía no es la fase 3. Entonces, bien sea porque hemos reseteado, vuelto a la fase 1, bien porque empezamos y ya nos colocamos en la fase 2, realmente la fase 2 va a ser la que dure tanto como el 80% de la oposición. Va a ser la que dure tanto como la mayor parte de la oposición. Va a ser aquella en la que nos vamos a encontrar con mayor habitualidad, porque es la fase básica, es la fase de trabajo, es el ritmo básico de trabajo, es el de, ojo, estoy un poco más incómodo, pero ya no es la fase 1, pero tampoco es la fase 3. Entonces ahí hay que encontrar ese punto óptimo, que yo sé que muchas veces os gusta horas, que os diga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y es que no puedo decirlas, porque varía en función de muchos aspectos, fundamentalmente dos. En primer lugar, el perfil de opositor. Ya sabéis que no es lo mismo un opositor 1 que un opositor 2. Esto os lo conté en Mientras opositas. Y por otra parte, porque no es lo mismo un tipo de oposición que otro tipo de oposición. Entonces, como hay tantos factores que aquí varían, es muy difícil que yo ahora te diga, pues tienes que hacer 6 horas. Pues no, pues dependerá de cuál sea tu perfil. Lo que sí que te garantizo es que sean tantas como te puedas permitir, sintiéndote algo incómodo, pero que todavía te quede algo de tiempo para ti, para lo que sea, para lo que quieras. Me da exactamente igual. Si es para ver un episodio del HBO por la noche, si es para sacar al perro, salir con la pareja, hacer vida familiar, lo que quieras, pero todavía te debe quedar un poquitín de respiro. Pero eso sí, el resto básicamente tu trabajo, si tienes trabajo por el que te pagan, será, y el resto será aquel otro trabajo por el que no te pagan ahora, pero te pagarán en un futuro porque lo estás invirtiendo en ti, que es la oposición. Si eres opositor 2, lo vas a tener en principio más complicado porque vas a tener un trabajo por el que te pagan y luego vas a tener el trabajo de opositar, con lo cual va a ser difícil encontrar una serie de horas en las que poderte dedicar a opositar, pero todavía, aun con todo, ya sé que estoy hablando muchas veces ahora sí de la cuadratura del círculo, todavía te debe quedar tiempo y te estarás planteando, pero ¿de qué me estás hablando? De ciencia ficción. Si llego a casa a las 5 y luego resulta que encima tengo que ponerme con el tema 3 y luego encima tengo que parar para hacer la cena, etcétera, ¿cómo va a ser esto posible? Bueno, pues como a ti te corresponda, ya hablaremos algún día sobre cómo fijar nuestra rutina de estudio, porque esto ya no es planificación sino organización. Aquí simplemente lo resumo con decir, tanto como te puedas permitir, pero reservándote algo para ti todavía de aire, de espacio, que no sea opositar, que ya lo tendrás que sacrificar solo durante muy poco tiempo, ojo, pero más tarde en la fase 3. Y ahora sí ya entramos directamente en la fase 3, de la que hablaba igualmente en el vídeo del otro día. La fase 3 es la fase de no se hacen prisioneros, es la fase sin cuartel, es la fase de morir para posteriormente resucitar, es la fase en la que vamos a dar el todo por el todo, es la fase en la que creerías que jamás podría hacerse algo como estás haciendo, porque llega un punto en que todo esto que te he contado tiene otra razón de ser y es el entrenamiento. Efectivamente, la fase 3 es correr los 100 metros, la fase 3 es darlo todo, correr
como un caballo de carreras desbocado al que se le quiere salir el corazón por la boca. Eso no es posible si previamente no has tenido el entrenamiento que es la fase 1 y la fase 2. Y aquí ahora ya empezamos a verlo en contexto. Ojo, es que claro, visto así, no es posible que alguien que no tiene ninguna experiencia, que no está acostumbrado, de repente se siente en una silla a dar las que sean. No voy a incurrir ahora en darte horas, pero ponte, te voy a dar un disgusto para algunas oposiciones, para las menos, 12, 13 horas. Claro, ¿tú crees que alguien es capaz de sentarse de repente durante 2 meses, 3 meses a dar 12 o 13 horas diarias? Pues francamente no, es muy, tremendamente difícil, sino imposible. Eso exige entrenamiento. Y ahí la razón de ser de haber distribuido también la oposición por fases. La fase 1 y la fase 2 no solamente nos han permitido tener algo de respiro, de resuello, guardar fuerzas para lo que va a venir después, sino que es el entrenamiento de lo que va a venir después. Y no te olvides de que opositando hay mucho de entrenamiento. Básicamente, sobre esto hablaremos cuando hable de la rutina, que es otro aspecto a tener en cuenta. La rutina es muy buena para el opositor porque es entrenamiento. La rutina es muchas otras cosas, aparte de esa palabra incómoda que nos han hecho ver y que puede que lo sea, por ejemplo, la relación de pareja. La rutina es la certificación de la defunción de la relación de pareja. Eso dices, va. El caso es... Pero la rutina para el opositor tiene mucho de comodidad, de hábito y sobre todo de conocimiento de uno mismo y sobre todo de entrenamiento. Y aquí ahora se pone de relieve. Eres capaz de hacer ese todo por el todo que significa la fase 3 porque antes has pasado por una fase 2 que te ha llevado tanto como el 80% de tu tiempo. Si no, no serías capaz. No eres capaz de correr los 42 kilómetros del maratón si previamente durante muchísimo tiempo no has estado entrenando, corriendo cada día lo que fuese necesario y además haciéndolo de forma escalonada y por fases. Para concluir, porque ya sabéis que no quiero que estos vídeos superen los 10 minutos, a veces me quedaré un poco por encima, otro por debajo. Para concluir, tampoco hay que ver las fases como algo estanco, no hay que verlas como algo que no se pueda comunicar, no hay que verlas como algo absolutamente inamovible. Cabe la posibilidad de hablar de subfases o de ver esto de forma escalonada. No hay por qué pasar de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3 cuando corresponda, cuando toque de forma directa, sino que también cabe la posibilidad de ir haciendo escalonamientos. Cabe la posibilidad, a su vez, dentro de la fase 2, y como va a ocupar el 80% de nuestro tiempo, cabe la posibilidad de que dentro de ese gran tiempo que implica la fase 2 podamos, a su vez, también distribuirlos en varios meses. Imaginemos, por ejemplo, que la fase 2 ocupa 8 meses, por poner un número. Pues podríamos dedicar los 2 primeros a subir media horita más de estudio, a partir del tercero incrementarlo en 1 horita más, quedarnos ahí prácticamente durante 6 meses y los últimos 2 meses de esta fase 2, pues volver a subir otra media horita más, para ya ir preparándonos a la fase 3. ¿Entramos en la fase 3? Pues podemos hacer exactamente igual. No tenemos por qué vivir la fase 3 como todo un mañana de la noche al día. Si estábamos dando, por ejemplo, 5 horas o 6 horas en la fase 2, y esto depende para el tipo de oposición, ya lo sé, pues no tenemos por qué pasar directamente a hacer 8 horas al día. A lo mejor pues podemos pasar a 5 y media durante una semana, la siguiente semana 6 y luego sí mantener una velocidad de crucero muy incómoda, muy dura, que va a ser la de la fase 3 durante la mayor parte del tiempo de la fase 3. Así yo creo que es como hay que verlo. Y por supuesto, cuando digo que también es algo que no es inamovible y que cabe fluctuar y variar, es que también dependerá mucho de las convocatorias, del tiempo que quede. A lo mejor no hay que verlo siempre como un marco temporal de un año, y esto creo que ya quedó bastante claro en el anterior vídeo. Estos son porcentajes que hay que adaptar a tu ventana temporal. Si tu ventana temporal es de un año, es fácil entender que un 10, 80, 10, pues van a ser 2 meses, 8 meses, 2 meses, que suman 12 meses. Pero si tu ventana temporal no son 12 meses, sino que te quedan 6 meses para el examen, obviamente entenderás que todo eso se reduce a la mitad. El porcentaje va a ser lo mismo, porque los porcentajes siempre son porcentajes. Va a ser un 10, un 80 y un 10%, que en cambio ahora ya no van a representar 2, 8, 2 meses. Ahora va a ser 1, 4, 1, que suman 6 meses. Así que la fase 1 sería un mes, la fase 2 serían 4 meses y la fase 3 sería durante un mes. Y esto podrían ser infinidad de ejemplos. Solo a ti te corresponde hacer las cuentas, que por otra parte son sencillotas, y tener en cuenta la regla básica y adaptarla a tu exigencia temporal. Aquí acabo esto, espero que os haya sido útil, que os haya gustado y, como digo siempre, ya sé que es un rollazo, like y comentario que es muy importante para la subsistencia del canal. Muchísimas gracias por vuestra atención.